Bueno, hoy como hemos hablado, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes no podemos olvidar la palabra de nuestro Ministerio Internacional de Restauración Betel. Y está en Jeremías 15, 19, 21. Yo tengo aquí la palabra de Dios, pero quiero que tú vayas allá y lo busques. Buscas tú en tu palabra, y buscas Jeremías 15, 19, 21. Y mira lo que nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Así como ya yo estoy tratando, hermano, de aprenderme nuestra, digamos, palabra rema, te invito, porque tú haces parte de esta iglesia, a que te la aprendas y la pongas como práctica. Mira lo que dice ella, que ella dice que conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Ah, muy poderoso, ¿no? Porque a veces nosotros somos los que nos convertimos para agradar bien a los demás. Hoy quiero que vayas a Romanos, ves allá Romanos 8, Romanos 8, y está pendiente ahí en Romanos 8, y ya después te diré qué versículo vamos a leer de la palabra, pero en verdad te invitaría a que te leyeras todo Romanos 8, te lo leyeras después con calma, y tiene como título Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Y mira que este título que tiene la Reina Valera, ¿sí? Este título que tiene la Reina Valera, me gustaría que tú coloques una pregunta ahí, mi pastor Javier, que lo veo ahí anotando, a la pastora Yerly, y sé que los demás también están anotando. Escribe ahí: ¿por qué si vivimos conforme a la carne, moriremos? Haz esa pregunta, anótatela ahí. ¿Por qué si vivimos conforme a la carne, moriremos? Qué pregunta, ¿no? Y hoy yo quiero empezar con esta oración para tu vida y para mi vida. Amado Padre Celestial, Señor y Dios nuestro, por la gracia que nos has dado en Cristo Jesús, hoy tu Santo Espíritu mora en nosotros, aquí en mi casa, como también en la casa de mis hermanos ahí, y ocupa el trono de nuestro corazón en nuestra vida. Sé tu Señor, por tu Santo Espíritu, ministrando hoy este culto, hoy aquí, Señor, esta palabra que vamos a llevar, Señor, sé tú ministrándola, amado Padre. Ministra nuestra vida, Señor, para que así nosotros andemos en el Espíritu y no en la carne, amado Padre, obedeciendo a la voz de tu palabra y guiando nuestros pasos y guiando nuestro corazón para ser no solamente oidores de tu palabra, sino ante todo hacedores de ella, amado Padre. Gracias, Señor, por la vida de mi pastor Javier. Gracias, Señor, por la vida de mi pastor, mi pastor Policarpo Villamil. Y gracias por la vida de la pastora Yerlis. Gracias, Señor, porque ellos traen palabra viva, Señor, a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Amén. Bueno, después que yo hago esta oración, porque la oración es poderosa, hermanos, te dije que fueras a Romanos 8, pero vamos a leer Romanos 8:9 y después leemos Romanos 8:10, pero el mensaje de hoy de la palabra va a estar en Romanos 8:13. ¿Sí? Entonces mira lo que dice Romanos 8:9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo, ¿no? Ahora mira lo que dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto.
a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué palabra? Y donde nos vamos a centrar es el 13. Y mira lo que nos dice el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Mira que el apóstol Pablo dio a conocer la gran lucha interior que existe en el creyente, usando como ejemplo su propia batalla interna. Y ustedes más que nadie saben quién es el apóstol Pablo, por todo lo que pasó. El pastor Javier nos ha hablado sobre el apóstol Pablo, la pastora Yerli también, ¿sí? Y manifestando su sentimiento de miseria por sus propios deseos que se oponían a la ley perfecta de Dios. Ese era el apóstol Pablo. Y ahora, partiendo de esto, hagamos una reflexión. ¿En quiénes hemos sido adoptados como hijos de Dios? ¿Sí? Nosotros que hemos sido adoptados como hijos de Dios por la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Convive la carne y el espíritu, los cuales libran una batalla, hermano, permanente en nuestro interior por lograr la supremacía en nuestro ser y en nuestra vida, hermano. La carne para llevarnos al pensamiento en las cosas de la carne, válgase la redundancia, y con ello a la muerte. Y el espíritu para llevarnos al pensamiento en las cosas del espíritu, y lo cual es vida y paz. Mira lo que nos dice Romanos 8, del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Te lo acabé de decir ahorita y nos vamos a la palabra de Dios, lo que nos quiere decir Romanos 8, 5 y 6. Y si te das cuenta, ya nos estamos leyendo casi todo Romano. Pero mira la lucha que se libra en nuestro interior, hermano. Es una lucha sin cuartel. Y tú te preguntarás, ¿por qué, pastor? El deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay un choque de trenes ahí, hermano. Sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y tú de pronto dirás, bueno, ¿y el pastor qué nos está diciendo aquí? Y lo que les estoy diciendo es lo que está en la palabra de Dios. ¿Y dónde está esto que te acabo de decir? En Gálatas 5:17. Anota Gálatas 5:17. Y mira lo que dice Gálatas 5:17 aquí. Vámonos a la palabra de Dios. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Amén. Entonces, manifiestas son las obras de aquel que piensan en las cosas de la carne y obra conforme a sus pensamientos. ¿Sí? Y así hay muchas personas, hermanos, que están en adulterio, que están en fornicación, que están en inmundicia, que están en lascivia, que están en idolatrías, ¿sí? Que están en envidias, en homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Y vamos a Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Y el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí está en la palabra de Dios. Y a veces tenemos amigos que andan en estas cosas del mundo porque andan en la carne. Y nosotros somos los llamados, hermanos, a que busquemos cada día que ellos conozcan de la palabra de Dios. Por eso este ministerio no se cansa de decirles, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios. ¿Y por qué queremos que ustedes aprendan de la palabra de Dios? Porque al aprender ustedes de la palabra de Dios, ustedes pueden hablar con autoridad, porque hablan basado en la palabra de Dios. Por eso ustedes ven que cada vez que predica el pastor Javier, la pastora Yerli o aquí su servidor, siempre
nos basamos en la palabra de Dios, ¿sí? Asimismo, manifiestos son los frutos de quien vive en el Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y eso dónde lo encuentras, hermano? En Gálatas 5, del 22 al 23. Y anótalo ahí. Gálatas 5, del 22 al 23. El 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 nos dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahí lo dice la palabra de Dios. Entonces, si tú aprendes la palabra de Dios, si tú la entronas en tu vida, tú vas a hablar con voz de trompeta, con fuego, y vas a decir: esto es lo que dice la palabra de Dios, y debemos de andar en espíritu y no en carne. ¿Por qué? Porque para vivir en el espíritu necesitamos que por nuestra fe, que es en Cristo Jesús, hermano, asumamos con toda certeza la identidad de hijos de Dios que somos. Tú debes de tomar con certeza tu identidad, hermano. Tú debes de tomarlo. Y dile ahí al que tienes al lado, a tu hijo, a tu hermano, dile ahí al que tienes al lado, con toda certeza, toma la identidad que eres hijo de Dios, y con ello que Cristo Jesús more en nosotros por su Santo Espíritu, hermano, y que nuestro cuerpo en verdad esté muerto a causa del pecado, mas el Espíritu viva a causa de la justicia. Gloria a Dios, hermano. Di amén a esta palabra poderosa, hermano. Por eso entonces les leía al principio Romanos 8:10. Y ustedes dirán: se me olvidó, pastor, ¿qué nos dice Romanos 8:10? Y vuelvo y te lo recuerdo: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia, hermano. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovémonos en el espíritu de nuestra mente, y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Así es, hermano, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por la verdad murió Cristo. Muere tú por la verdad, que yo también muera por la verdad. ¿Sí? Porque por la verdad murió Cristo. Y mira lo que nos dice Efesios. Yo sé que mi pastora está anotando ahí, la veo. Efesios 4, del 22 al 24. Mira lo que nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Lo acabo de decir ahorita, pero me gusta que vayas a la palabra de Dios, conforme a los deseos engañosos. Y mira lo que nos dice el 23: y renovados en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ah, qué palabra tan poderosa, hermano. Hoy la iglesia, hoy el Ministerio Internacional de Restauración Betel quiere compartir una palabra que se fue construyendo ayer. Se fue construyendo ayer, pero la venía trabajando, pero ayer la construimos aquí. Si ustedes saben, ayer la pastora Yerly cumplía años, y yo sé que tú quisieras haber estado acá con nosotros, pero la distancia, situaciones, no pudiste estar, pero algunos hermanos estuvieron acá, y algunos hermanos compartíamos la palabra de Dios, ¿sí? Y lo bueno es que la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos invita a que nosotros seamos ejemplo para los demás, que si nosotros estamos acá es para mostrarle a los demás que nosotros leemos la palabra de Dios, y que nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vivimos en la carne, hermano, ya nosotros vivimos en el espíritu. Pero mira lo importante que nos dice la palabra de Dios, y quisiera que anotaras ahí: encontrar. Y tú me dices: ¿qué significa encontrar, pastor?
Pero mira que para yo decirte qué significa encontrar, esto parte de un comienzo, de un encuentro que hubo entre Jesús y un hombre, ¿sí? Y ese encuentro, sí, Jesús y el hombre se arrodilló ante él. Y te digo esta parábola y te la parafraseo para que entendamos que este hombre le hace una pregunta a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ojo, en encontrar. Y esto está en Marcos 10, del 17 al 30, esta parábola. Y una pregunta tan importante exige atención, exige tiempo, exige disponibilidad para encontrarse. Ojo, a encontrar. ¿Encontrarse quién? Él con el otro, yo con mi Señor, y dejarse interpelar por una inquietud. Sí, hermano, el Señor en efecto nos muestra, no se muestra distante a cuando este hombre lo abordó, no se encuentra molesto, no se encuentra alterado. Sí, al contrario, se detiene con él, está disponible para el encuentro con él. ¿Y por qué te digo esto hoy? Porque muchas personas quieren también tener un encuentro contigo, así como lo tuvo un momento Dios contigo, hermano. Dios te encontró y por eso hoy tú estás aquí. Por eso hoy estás tú aquí, hermano. Por eso hoy tenemos 16 personas aquí conectadas buscando de Dios, buscando ese encuentro con Dios, y ya lo han tenido. Pero ¿cuántas personas, hermano, no están allá afuera que tú le envíes este link para que tengan un encuentro con Dios? Nada lo deja indiferente. Todo lo apasiona, encontrar los rostros, cruzar las miradas, compartir la historia de cada uno, está en la cercanía de Jesús, hermano. Esa cercanía que Jesús hoy nos está dando a través de esta su palabra. Él quiere que tú también la vayas y tengas un encuentro con algún hermano y lo traigas y lo invites a que escuche la palabra de Dios. Él sabe que en este encuentro puede cambiar la vida. Jesús le cambió la vida a este hombre. Y en el evangelio o en la palabra de Dios abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan, hermano. Porque tú también no haces esos encuentros con muchas personas que necesitan que le hablen de la palabra de Dios. Jesús no tenía prisa, no miraba el reloj como a veces nos pasa a nosotros para terminar rápido el encuentro con este hombre que tú sabes de quién te estoy hablando. Siempre estaba al servicio de la persona que lo encontraba para escucharla, hermano. Así como Jesús lo hacía, también hazlo tú, también nosotros que comencemos este camino, estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro, hermano. Hoy no, hoy debemos de organizar ese encuentro. Ayer teníamos aquí un encuentro, sí, era el cumpleaños de nuestra pastora, pero mira que tuvimos reflexiones, hablamos de la palabra de Dios y la pastora lo sabe. Y así como hay personas que a veces hacen parte del mundo porque viven en la carne, pero al vernos a nosotros que estamos llenos del Espíritu, que estamos llenos de la presencia de Dios, ellos, como lo dije, se conviertan ellos a nosotros y no nosotros nos convertamos a ellos, hermano. Entonces, eso es lo que quiere la palabra, ayudarnos para que la diversidad de la palabra de Dios nos enriquezca, hermano. Todo es para beneficio de nosotros, ¿sí? Porque a veces nosotros somos lo que frenamos la bendición para otro hermano. Y eso es lo que el Señor está buscando. Eso es lo que el Señor nos invita. Por eso no nos cansamos de decirte, estudia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos confronta, la palabra de Dios es la que nos enseña, la palabra de Dios es la que nos muestra ese ser auténtico que está ahí en ti, porque es la que te edifica, es la que te dice cómo debes de comportarte, ¿sí? Y es la que te lleva a que no tenga formalismo, a que no tenga falsedades, a que no tenga máscara, porque tú estás hablando de tu Salvador. Y él pone, así como puso palabra
en Pedro, así como puso palabra en Moisés y en muchas personas que no tenían esa fluidez de la palabra, así lo va a hacer contigo, hermano. Entonces, lo primero es encontrar y ya lo tienes ahí entronado en tu vida. Entonces ya al tener ese encuentro con la palabra de Dios, ya estás entendiendo que tú eres el que estás hablando de Dios a los demás, porque estás en el espíritu y no en la carne. Pero ahora el Señor también te dice, dos, escuchar. Y un verdadero encuentro solo nace de la escucha. Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de aquel hombre, hermano, ¿sí? Y su inquietud religiosa o su inquietud de la palabra de este hombre y existencial no dio una respuesta formal, hermano, no ofreció una solución prefabricada, no fingió responderle con amabilidad solo para librarse de él y continuar su camino, y lo podía haber hecho, porque ustedes saben esa fluidez que tenía nuestro amado Padre Celestial para enseñar y para hablar. Simplemente lo escuchó, hermano. Y ahí es donde debe de hacer un alto. Nosotros sí estamos escuchando. Nosotros sí prestamos bien la atención al oído. Todo el tiempo que fue necesario lo escuchó sin prisa. Porque tú, hermano, y yo a veces vivimos rápido, vivimos en unos afanes y no hacemos un alto para escuchar a esa persona que sabes que tú eres cristiano, que sabes que tú eres conocedor de la palabra y que necesita ser escuchado por ti. ¿Sí? Y la cosa más importante, hermano, Jesús no tiene miedo de escucharlo, pero no escuchar con el corazón. Oye esto, Jesús lo escucha con el corazón y no solo con los oídos. Y así debemos de aprender nosotros a escuchar con el corazón y no con los oídos. En efecto, su respuesta no se limitó a contestar la pregunta de este hombre, sino que le permitió al hombre rico que contara su propia historia. Mira esto, que hablara de sí mismo con libertad. Cristo le recordó los mandamientos, y tú lo sabes ahí cuando te dije el versículo, y él comenzó a hablar de su infancia, a compartir su itinerario, la manera en la que se había esforzado por buscar a Dios. Cuando escuchamos con el corazón, hermano, sucede esto. Sucede esto, el otro se siente acogido, no se siente juzgado, se siente libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual. Y así es que tú debes de hacer sentir a todos aquellos hermanos que te busquen, porque ya tú eres diferente, tú eres excepcional, tú no eres como los demás, porque ya tú no vives en la carne. Preguntémonos con sinceridad en estos momentos, ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo estamos con la escucha, hermano? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe, aun cuando tengan recorridos de vidas difíciles como este hombre, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazados o juzgados. Hacer una reunión es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, escuchando su palabra junto a la palabra de los demás. Tú y yo no somos quien para juzgar. El único que viene para juzgar y castigarnos es nuestro amado Padre Celestial. Él es, tú solamente escucha, tú solamente ora, tú solamente pídele a Dios por esa persona que necesita conocer de nuestro Salvador. Es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, hermano, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos para nuestra vida. Es un ejercicio lento, hermano, quizás fastidioso, para aprender a escucharnos mutuamente. A veces pastores, líderes, ovejas, todos los que estemos bautizados, como la palabra lo dice, evitamos respuestas artificiales y superficiales, respuestas de excusas. El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha
de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada uno de nuestros hermanos, de cada persona que la necesita. Hay personas que necesitan ser escuchadas, pero hay personas que necesitan que tú le hables de la palabra de Dios. ¿Sí? Que tú les digas, ya te escuché, pero te tengo una buena noticia. Jesús es nuestro Salvador. Y si tú vas y tienes un encuentro personal con Él, Él, Él te va a escuchar. Él tiene la solución a tus problemas. Y tercero, discernir. Discernir, hermano. El encuentro y la escucha que acabamos de hablar ahorita, recíproca, no son algo que acaba en sí mismo, hermano, que deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino que tú más nadie que lo sabes, que es Cristo, no es fácil. Y al final no somos los mismos de antes, hemos cambiado. Hoy la palabra de Dios nos lo muestra. Jesús intuye que el hombre que tiene delante es bueno, un cristiano, y practica los mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la simple observancia de los preceptos. En el diálogo lo ayuda a discernir, en el diálogo que tiene con Jesús, en el diálogo del encuentro que tiene con Él, en el diálogo de escuchar, y aquí es donde viene la discernición. Le propone que mire su interior a la luz del amor con el que Él mismo, mirándolo, lo ama. Y por eso vamos a la palabra de Dios, a Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y que con esta luz discierna a que está pegado verdaderamente su corazón y tu corazón, hermano. ¿Sí? Para que luego descubra que su bien no es añadir otros actos religiosos como a veces muchos lo hacen, sino por el contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su corazón para hacer espacio al Espíritu Santo, para hacer espacio a nuestro amado Salvador. Es una indicación preciosa para nosotros. El encuentro con el Espíritu Santo es un camino de discernimiento espiritual, hermano, de discernimiento especial que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la palabra de Dios, con esta su palabra, ¿sí? Que es viva y eficaz, ¿sí? La palabra de Dios nos dice justamente en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra nos abre el discernimiento y nos ilumina a orientar en nuestros sentimientos para que no sea una reunión vana, solo hablar de la carne y no del espíritu, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu, por Jesús, como hizo con el hombre rico de la parábola que acabé de parafrasearles ahí. Nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos, hermanos, que es a menudo, y también a mirar esas oscuridades que a veces tenemos de nuestros modelos de escuchar, de nuestros modelos de discernir, de nuestros modelos de buscar cada día a esos hermanos que están allá. Desde el principio de la palabra, vemos que el bien y el mal se oponen entre sí por el simple hecho de ser muy diferentes. Hoy en día quizás no se ve visiblemente a algo o a alguien que represente ante los ojos de todos tanto el bien como el mal. Pero acuérdense lo que venía hablando de la palabra, la carne versus el espíritu.
la batalla interna que manejamos. Y por eso la palabra nos dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ah, qué palabra, ¿no? La carne con el espíritu se oponen entre sí, hermano, para que no hagamos lo que queramos, porque tanto el uno como el otro quieren que uno haga lo que ellos quieren. Y obviamente, hermano, que sus deseos se oponen entre sí. ¿Qué cosa, no, hermano? Uno como cristiano debiera siempre dejarse guiar por el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque el ocuparse de Él es vida y paz. Y tú y yo lo sabemos, porque la carne lleva a la muerte. Y ya te lo había dicho anteriormente, ya que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. No vivimos según la carne. Y por eso vuelvo y te menciono Romanos 8, del 8 al 9, y los que viven según la carne, porque quiero que hoy se te quede esto en nuestra mente, en tu mente y en mi mente. Mira lo que nos dice Romanos 8, del 8 al 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, la palabra hoy te habla. La palabra hoy quiere decirte que si tú no vives en el Espíritu de Dios o moras en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Ah! Dios mío, nosotros los cristianos no vivimos según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que orar y velar, ya que el Espíritu está dispuesto a un área sobrenatural, a indagar en lo profundo de Dios. Hermano, la carne es débil, la carne es débil y lo sabemos, porque aquí con las clases del pastor Javier, él nos lo ha enseñado. La carne es débil y por eso, mira lo que nos dice Marcos 14:38. Y me gustaría que mi pastora Yerli, léenos Marcos 14:38. Marcos 14:38. Amén. Dice la palabra del Señor, Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está la palabra. Ahí lo dice, la carne es débil y te manda a velar. Pero hay que tener presente que la carne es débil. Hay que tenerlo presente. Y que si no somos capaces de dominar la carne, esta nos dominará y nos destruirá hasta llevarnos a la muerte. Y nunca lograremos agradar a Dios. Aquí lo acaba de decir nuestra pastora, lo leyó. Todos tenemos libre albedrío, hermano, de hacer o deshacer, de seguir o renunciar a todo aquello, pero sobre toda cosa nos juzgará Dios. Dios nos va a juzgar, hermano. Dios te va a juzgar. Dios me va a juzgar. Pero lo que hoy queremos a través de esta palabra, hermano, es que ya hagas un alto, que ya hagas un alto, que ya hagas un alto, hermano, y mires lo que el Señor te quiere decir, que tengas un encuentro personal con Él, que tengas también un encuentro personal con aquel hermano que necesita de ti, porque mira que Él nos dijo ir de dos en dos y predicar su palabra, y que haríamos cosas más grandes que las que Él hizo en su nombre, pero todavía no, algunos no hemos tenido ese encuentro con Dios, algunos a veces no creemos lo que dice la palabra de Dios. Algo más importante, hermano, no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Estamos mal de la escucha y no sabemos discernir, hermano. No discernimos. Y por eso hoy
La palabra nos lleva al mensaje de este texto bíblico. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es lo que quiere nuestro amado Padre Celestial, que tú y yo seamos salvos. Por eso este ministerio no se cansará de decirte, hermano, que estudies la palabra de Dios. Por eso nuestro pastor Javier, de pronto dirán, ay, el pastor sí es intenso, pero es porque él no quiere que tú te pierdas, hermano, porque él sabe que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Esta es la que discierne, esta es la que nos enseña, esta es la que nos parte, porque el deseo de la carne, hermano, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. El Señor hoy te ha hablado a tu vida, hermano. Y ya para concluir, como fieles cristianos que estamos aquí reunidos, tenemos que estar conscientes de que la carne es débil y que sin la interacción de la oración diaria, sin la intención de estudiar y escudriñar su palabra, de buscar, ¿sí? El espíritu se debilita. Si nosotros no estamos constantemente en oración diaria, si no leemos su palabra diariamente, el espíritu se debilita. Y si se debilita, hermano, seremos un blanco fácil para el enemigo. Todos tenemos una batalla interna, hermano. Yo sé que tú la tienes ahí donde estás. Y esa batalla interna, hermano, es decir, nuestro espíritu y los deseos de la carne. Y esto es algo que puede afectarnos negativamente. Y en ocasiones muchos son los que caen en la batalla, hermano. Y yo no quiero que tú caigas o que caiga un familiar tuyo o que caiga un amigo tuyo. Porque tú tienes la espada. La espada, tú la tienes. Vela aquí. Afílala. Afílala. Leyéndola. Comprendiéndola. Sin embargo, cuando mantenemos una línea de comunicación directa con Dios, que es su palabra, que es la oración del estudio, la palabra de Dios, Él nos fortalece en el espíritu cuando estamos afilando la espada. Y Él entonces nos dice, aquí estoy contigo, hijo mío. Yo soy tu escudo y tu fortaleza. Y entonces, ¿qué podemos superar? Las limitaciones de la carne. Y las vamos a superar, hermano. Por eso, hoy te invitamos a que hagas parte de el proyecto Felipe, los que están empezando, que hagas parte de Maús. Yo a veces le pido hasta disculpa al pastor Javier, porque a veces yo no me puedo conectar, porque ustedes más que nadie saben mi trabajo. Mira, aquí está Gedeón. Ahí se acabó de ir el pastor, pero ellos también hacen un trabajo muy hermoso. Lástima que se fue mi pastor ahí. Y ellos van de casa en casa llevando las buenas nuevas. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra, a que cada uno de nosotros llevemos este mensaje. Pero nosotros estamos ahí. Llegó lo del COVID y se los digo, le damos gracias a Dios al COVID, porque por lo menos nos podemos reunir por estos medios. Pero ustedes saben cuántas iglesias cerraron, hermanos. ¿Cuántas iglesias cerraron? ¿Cuántos pastores perdieron su comunidad? Porque lastimosamente todo se mueve también a través de la economía y el COVID nos afectó a todos. Entonces todas esas personas que
conocían de la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo? Entonces no vivamos en la carne, vivamos en el Espíritu. Y con esto termino. Jeremías 15, del 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Ahí, te convirtieres, yo te restauraré. Y tu hermano y yo estamos restaurados. Y delante de mí estarás. Y estamos delante de Jehová. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, porque Él te sacó a ti y a mí de lo precioso y de lo vil, será como mi boca. Y conviértanse ellos a ti. Así se están convirtiendo muchos hermanos. Ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y yo hoy declaro aquí que ninguno de mis hermanos se convierten a los del mundo, sino que ellos se convierten a ustedes, hermanos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearé contra ti. Y hoy te dice Jehová, nuestro amado Padre Celestial, que Él peleará por ti y peleará contra ti, pero no te vencerán, porque Él está contigo, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para que guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos. Y el Señor te está librando y te va a librar de esas enfermedades, de esas ataduras, de esos problemas económicos. Él te va a librar, porque lo que es imposible para el hombre, para nuestro amado Padre Celestial es posible. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahí en el mundo hay muchos fuertes, pero acuérdate que tú tienes al Rey de Reyes, al más fuerte contigo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, es Jesús. Que no se te olvide, hermano. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial allá. Porque Él no se ha bajado allá del trono. Él está ahí. Y cuando Él venga, hermano, que tú seas y que tú andes en espíritu y que tú hayas hecho que muchos se hayan convertido a ti y no tú a ellos.